Si les parece bien, vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Como siempre, ofreciéndole a Dios este ratito que separamos de nuestro tiempo, en la vorágine, en la prisa y en la ansiedad de la vida, para escucharlo a Él, para conducir nuestra alma a la salvación. Como siempre, vamos a encomendarnos a San Juditas, que sigue de visita aquí en México, para que nos ayude a resolver nuestros problemas espirituales, morales y sociales. Vamos a agradecerle a Dios nuestro Señor todo lo que hace por nosotros, desde habernos creado, cuidarnos, sostenernos y sobre todo amarnos y cuidarnos. Vamos a ofrecerle, como siempre lo hacemos, lo mejor de nuestras vidas, que no puede ser de otra manera que amarlo a Él sobre todas las cosas y a todos los demás seres humanos, igual que a nosotros mismos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues, muy bienvenidos todos, Juanito, Oscar, mi querido Santana, todos muy bienvenidos. Vamos a continuar el estudio de nuestro Gracias. catecismo. Gracias a ustedes por asistir. Dios se los va a recompensar, estoy más que seguro. Pero vamos a continuar, como decíamos. Recuerden que estamos estudiando en el catecismo lo que son los sacramentos de iniciación cristiana. Ya estudiamos el bautismo, también la confirmación. Y ahora el catecismo nos está mostrando a la Sagrada Eucaristía, que como dice el tema desde el principio, y hay que repetirlo 1000 veces, este es el centro, el culmen de todo lo que creemos, junto con la Santísima Trinidad. Porque en la Sagrada Eucaristía se materializa todas las promesas de Dios. Y aún las sobrepasan, sin duda. Miren, ¿a qué me refiero con esto? Ya decíamos que en el Antiguo Testamento nadie podía ver a Dios. Eso era imposible. El que se atrevía a verlo moría. No digamos, mucho menos tocarlo. Tenemos ejemplos de cómo personas levitas, sacerdotes fieles a Dios, que llegaron a tocar el arca de la alianza, que era la presencia de Dios en la tierra, morían como con una descarga eléctrica de alto voltaje. Pero miren, en los tiempos de Cristo no solo lo pudimos ver, lo seguimos viendo y conociendo. Recuerden que todos conocemos a nuestro Señor. Dejó su imagen entre nosotros, pero no solo dejó su imagen. Como decíamos, Jesús se dio todo completamente. Nos dio su palabra, su enseñanza, su sabiduría, sus milagros, sus consejos, sus oraciones incomparables. Pero no conforme con eso se quiso dar todavía más. Nos dijo, miren, del planeta no me quiero llevar nada, se los voy a dar todo lo que soy como hombre y nos dejó su carne y su sangre. Fíjense, nos la seguimos comiendo en estos días. Eso es misterio de misterios. ¿Y quién podrá negarlo? Ya hemos dicho que en el mundo abundan los milagros eucarísticos, que son totalmente inexplicables para la ciencia, pero súper explicados para la fe.
El más grande de todos es el famoso milagro del Lanciano en Italia, ¿verdad? Donde una hostia se convirtió en coágulos de sangre. Y la iglesia permitió que la estudiaran y resultó que era sangre de un judío, con ADN de judío, y más exactamente de la tribu de Judá. Se tienen esos datos genéticos. Si hoy alguien reclama ser de la tribu de Judá entre los judíos, es fácil. Una pruebita de ADN con saliva, un poquito de sangre y se encuentra. Así entendemos claramente que Jesús no se quiso llevar nada, nos dejó hasta su carne y su sangre. Pero, miren, no es fácil entender eso. Si fuera fácil entender la Eucaristía, veríamos los templos a reventar de gente por comulgar, ¿eh? Y una vez da tristeza, sobre todo en México. En Estados Unidos comulga mucho más gente. Pero en México, un templo lleno y apenas comulga un puñito, da una filita ahí desnutrida. ¿Por qué? Porque lo comulgan todos los demás que no han entendido, ¿eh? Miren, no hay un alma, un ser humano, un santo, que al entender la Eucaristía la haya abandonado, ¿eh? Y no importa la edad. Cuando se comprende el misterio de la Sagrada Eucaristía, prácticamente ya se está pisando el cielo. Les pongo el ejemplo de el gran santo cristero Joselito, que lo mataron porque traía una hostia consagrada en sus manos y no permitió que la eh, ensuciaran, que la cometieran actos sacrílegos los soldados con ella. Fíjense, y prefirió morir. De hecho, cuando el general que estaba al frente de las tropas que lo mandó fusilar, todavía lo quiso engañar, lo vio tan valiente. Es una historia apasionante la de Joselito. Jesús Sánchez del Río, se llamaba el niño. Y le dijo a aquel general, oye, me gustas para mis tropas, eres muy valiente y muy seguro de ti mismo. ¿Por qué no te vienes conmigo y te pongo al frente, aunque estés tan jovencito? Y le dijo Joselito, ¿sabe qué, señor? Por favor, no me invite a eso. Yo lo que me interesa es adorar a Jesucristo y a la Virgen de Guadalupe. No, pues el tipo se enfureció y le dio un balazo él mismo en la orilla de la tumba donde lo enterraron. Y murió con la Eucaristía en la mano, ¿eh? No la soltó nunca, imagínense nada más. Repito, y vemos templos llenos de gente que no comulga. Qué manera tan diferente de entender entre Joselito y los que no comulgan. Esto nos debe llevar a entender el valor de la Sagrada Eucaristía. Que si algo me impide comulgar, debo confesarme para que nada me impida comulgar. No sea que me vaya a morir y me vaya sin haber comido este pan que fue bajado del cielo. Como lo dijo Jesús, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Fíjense, quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ya desde ahorita. ¿Por qué? Las promesas de Dios no son en vano, ni son promesas de político. Vamos a continuar nuestro tema, queridos amigos, en el numeral 1333 de este hermoso catecismo, que como ya hemos dicho es obra de el gran Benedicto XVI, nuestro querido Papa. Y dice el catecismo, en el corazón de la celebración de la Eucaristía se encuentran el pan y el vino que, por las palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu Santo, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Fiel a la orden del Señor, la Iglesia continúa haciendo en memoria de Él, hasta su retorno glorioso, lo que Él hizo la víspera de su pasión. Tomó pan, tomó el cáliz lleno de vino, al convertirse misteriosamente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Los signos del pan y del vino siguen significando también la bondad de la creación. Así, en el ofertorio
damos gracias al Creador por el pan y el vino, fruto del trabajo del hombre, pero antes fruto de la tierra y de la vid, dones del Creador. La iglesia ve en el gesto de Melquisedec, rey y sacerdote, que ofreció pan y vino. Esto aparece en Génesis 14:18, una prefiguración de su propia ofrenda. Bien, este pasaje del Génesis dice que Abraham, estamos hablando del año 1800 antes de Jesús. Y en los tiempos de Abraham, les recuerdo que no había sacerdotes, ¿eh? No se había instaurado la religión. Abraham simplemente escuchaba a Dios, lo obedecía. Ese fue su gran atributo, el obedecer. Lo que no hicieron Adán y Eva, y Noé incluido, vino a hacerlo Abraham. Abraham sí obedeció a Dios. Miren, dice San Pablo en el capítulo 14 de el libro a los Romanos, cuando habla San Pablo, y también lo repite en el libro de los Hechos, que desde el principio dice San Pablo, Dios le permitió a todas las naciones buscarlo. Fíjense qué interesante lo que descubre San Pablo de la evolución humana. Dice, por eso Dios les permitió a todas las naciones buscarlo. Pero, ¿qué creen, amigos? Ninguna nación lo encontró. Todas las naciones buscando a Dios encontraron insuflados por el demonio dioses humanos creados por el hombre. Desde Zeus de los griegos, Júpiter de los romanos, Krishna de los hindúes, todos estamos hablando de dioses antes de la llegada de Jesús. Dioses viejos, Baal, Astarte. También del lado mexicano fuimos muy fructíferos con eso. Parece que acá tenemos surtido de dioses. Huitzilopochtli, Tlaloc, tenemos muchísimos. Coatlicue, todos dioses hechos por los hombres de barro o de madera para que los adoren los hombres. Que miren, ese pecado no lo perdona Dios. Si un ser humano, un alma, confunde al Dios verdadero y real que creó el universo que no comprendemos con una figura de barro o madera que hizo otro hombrecito, dice el Espíritu Santo que ese pecado no lo perdona ni en esta vida ni en la otra. Por eso dice San Pablo que los hombres buscaron a Dios y no lo encontraron. Por eso, amigos, volviendo a nuestro querido padre Abraham, cuando Dios se dirige al padre Abraham, le dice Dios, tú ya no me busques, tú ya no me busques, tú simplemente obedéceme, escúchame, soy Dios, el Dios que creo todo, créeme. Recuerden que Abraham vivía en Irak. Cuando se le presentó Dios, nació en Irak. Recuerden que tanto Abraham como Sara, que son los padres de todos los judíos, de todo el pueblo de Israel, pues resulta que son iraquíes los dos. Todos los judíos provienen de dos personas de Irak que nacieron en Ur de los Caldeos, dice el libro del Génesis. Y Dios le dijo a Abraham, tú ya no busques a Dios, no, 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 no. Tú solo escúchame, soy el Dios verdadero. Miren cuál fue la grandeza de Abraham, que obedeció a Dios. Y hizo todo lo que le pidió. Para empezar, dijo, mira, vete de Ur, en Irak, hasta el norte de Israel, lo que actualmente llamamos Turquía. Primero lo mandó Dios hasta allá, fíjense, es como si Dios nos dijera a cualquiera de nosotros, para los que vivimos en Guadalajara, mira, agarra lo que te puedas llevar y mañana quiero que te vayas a Tijuana, tú obedéceme, deja todo aquí, tu familia, tus bienes. Pero ¿qué hizo Abraham? Obedeció a Dios, no sabía dónde iba, pero le obedeció a Dios. No sabía qué hacía, pero confiaba en Dios. Por eso cuando Dios le pidió ofrenda, este Abraham, que insisto, todavía no existía la religión judía, ¿eh? La religión judía la creó Dios con Moisés, recuerden. Hasta el año 1200 antes de Cristo, estamos hablando 600 años después, en que llegó el primer sacerdote, que es el hermano de Moisés,
y que se llamó Aarón y todos sus hijos después. Pero aquí no hay sacerdotes. Y sin embargo, Dios ya le pidió a Abraham exactamente lo mismo que en la Eucaristía, miren, pan y vino. Y que se los ofreciera al sacerdote Melquisedec, que apareció de repente de la nada, fíjense. Todos los profetas y la Biblia interpretan que fue Jesús, el sumo y eterno sacerdote, prefigurando que iba a venir esta religión basada en el vino y en el pan. Y ya decíamos, amigos, lo repito brevemente, pero ¿por qué pan y vino? Porque son producto de la ciencia del hombre. Y la ciencia del hombre es producto del raciocinio. Y la razón del raciocinio es nuestra semejanza con Dios. Ya veíamos que Dios no le pide al hombre cosas que creó Dios. No le dijo Dios al hombre, tráeme manzanas y plátanos. No, Dios le dijo, tráeme de lo que tú creas con tu ciencia, con tu agricultura, con tu tecnología. Ya decíamos que para que haya pan debemos sembrar el trigo, ayudarlo a crecer, regarlo, cuidarlo, cortarlo, trillarlo, molerlo, volverlo harina y aplicarle fuego. Miren, el fuego es producto del raciocinio. Lo reto a que me digan qué animal produce fuego. Dicen los ateos que venimos de los changos. Ya debería haber changos creando fuego y creando lenguaje, si vienen atrasito de nosotros. Pero ¿qué creen? Eso no es posible siquiera. El animal más inteligente después del hombre es el pulpo, fíjense. Y animal nos tiene, que es con lo que creamos todo lo que le agrada a Dios, los hombres con las manos, ¿eh? Las manos, para que lo sepan, son los miembros más sutiles que hay en la creación. Con las manos podemos hacer cosas como un cirujano, ¿verdad? Obras de arte increíbles, tocar instrumentos musicales que suenan divinamente. Todo lo producimos con las manos, pero con el raciocinio. Por eso, miren, desde el principio hablando de la Eucaristía, Dios pidió, dame de lo que tú haces. Igual para que haya vino, necesitamos sembrar la uva, que crezca la vid, y luego dejar que se crezcan los racimos de uvas, cosecharlos, ya decíamos pisotearlos, es decir, exprimirlos, contener el vino en un recipiente, y luego la ciencia, la razón, nuestra semejanza con Dios, la fermentación, que es un producto ya del humano. Miren, no hay pozos de vino, en ningún lado, ni árboles de virotes. No, eso ya es producto de la ciencia. Y por eso dice el canto, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Es cierto. Es como cuando Dios, por los pecados les pedía animales, acuérdense. Un pecado grande les pedía una vaca, un pecado mediano un becerro y así. ¿Por qué les pedía eso? Por el dinero, hombre. O sea, Dios les pedía a los hombres pecadores animales de su ganadería, de su dinero. Pecaste fuerte, vas a tener que entregar una vaca que te ha costado tanto criarla y alimentarla y cuidarla. Dios te dice, mira, dámela para que te duele el haber pecado. Con dinero es como una multa del gobierno, queridos amigos. Igual que con el pan y el vino, Dios no le pedía a los pecadores, pues ve y agarra un conejito y me lo traes. No, tráeme de lo que produces en tu ganadería, que la ganadería ya es producto de la razón del hombre. Está claro. Por eso el pan y el vino significan tanto en nuestra vida. Significan nuestra ciencia, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo. Y ya consagrados y bendecidos, significa la bendición de Dios para cada uno de nosotros. Pero vamos a continuar, amigos, en el numeral 1334. En la antigua alianza, el pan y el vino eran ofrecidos como sacrificio entre las primicias de la tierra en señal de reconocimiento al Creador, pero reciben también una nueva significación en el contexto del Éxodo. Los panes ácimos que Israel come cada año en la Pascua conmemoran la salida apresurada y liberadora de Egipto.
El recuerdo del maná del desierto sugerirá siempre a Israel que vive del pan de la palabra de Dios. Finalmente, el pan de cada día es el fruto de la tierra prometida, prenda de la fidelidad de Dios a sus promesas. El cáliz de bendición que menciona San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 16, al final del banquete pascual de los judíos, añade a la alegría festiva del vino una dimensión escatológica, la de la espera mesiánica, del restablecimiento de Jerusalén. Jesús instituyó su Eucaristía, dando un sentido nuevo y definitivo a la bendición del pan y del cáliz. Miren, qué interesante. Ya decíamos que en el Antiguo Testamento, pues, sacrificaban animales, vacas, becerros, chivos. Solo los podían sacrificar los sacerdotes. Y todos los sacerdotes solo podían ser de la tribu de Leví. O sea que quien sacrificaba la vaca era el sacerdote. Si él lo mataba, y luego todos los sacerdotes la hacían de tablajeros, para que me entiendan de lo que hablo. El sacerdote sacrificaba al animal y luego lo cortaba en piezas, igual que hoy en día, igualito, queridos amigos. Sacerdote mataba un buey y un becerro y sacaba la pierna, el lomo, la rachera, el bistec, y se comían igual que nosotros, todo, hasta las patas y las tripas. ¿De eso estamos hablando? Entonces, dice la Biblia que los sacerdotes tomaban las mejores partes de los animales, las piernas, los lomos. Lo demás ya se lo mandaban al pueblo para que comiera, y solo los hombres podían comer. Las mujeres y los extranjeros se quedaban afuera del templo en el atrio y solo comían lo que les llegaba, ¿verdad? Ya de lo que había sobrado de lo que comían varones, sacerdotes, levitas. Y a veces les llegaban ya las vísceras, las patas, se comía todo como hoy en día. Parece que las reses nos comemos todo. No sé si a ustedes les gusta el menudo, pero cuidado, qué delicia. Entonces, miren, de eso estamos hablando en este misterio de la Eucaristía. Llega Cristo el Jueves Santo y les dice, ya no vamos a matar vacas, ni becerros, ni chivos, nada. Ahora yo voy a poner la carne, dijo nuestro Señor Jesucristo. Esto es impactante, amigos, si lo sabemos entender con el alma profundamente. Jesús dijo, esta vez yo voy a poner la carne para que todos coman, para que todos cenen. Y no va a ser de vaca, ni de león, ni de toro, ni de becerro. No, va a ser mi carne, la carne del Hijo único de Dios. Ese es el cambio del Antiguo Testamento al Nuevo. Antes sacrificaban animales y los ponían a asar en el altar de aquellos tiempos. Les recuerdo que el altar en el Antiguo Testamento era un cuadrado de 10 metros por 10 metros por 10 metros. Era una parrilla de bronce. Y en la parrilla, abajo de la parrilla ponían leña, mucha leña. Y entonces encima de la parrilla ponían a asar los cortes de carne, las piernas, los costillares. Y los sacerdotes dándole vuelta y ahí le ponían vino. Tenían que bañar las piezas que estaban asando en el altar con vino. Imagínense cómo quedaba aquel asado. Y de ese asado comían todos, ¿eh? Sacerdotes, como ahora comemos todos la hostia consagrada. La gran diferencia es que ya no comemos borregos y chivos, amigos. Ahora que nos parezca increíble a todos, comemos la carne y la sangre de Jesús. Y a veces lo difícil de entender, miren, desde el Jueves Santo ya no hubo ningún sacrificio de animales para Dios. Se acabaron, se quedaron en la antigua alianza. Por eso ahora la Eucaristía toma el lugar de aquel evento que era importante en la adoración de los sábados. El sacrificio de los animales para ofrecérselos a Dios. En especial, el holocausto. Miren, Dios pedía siempre
un cordero. Ustedes lo saben. Era el animal preferido de Dios. Sí, ¿qué es un cordero? Un borreguito, no mayor de 2 años. Perfecto, bien alimentado, gordito, si me lo permiten. Y Dios decía, ese corderito lo van a sacrificar, pero ese es para mí. Y el cordero tenían que ponerlo en el centro de aquella parrilla gigante que era el altar y ponían el holocausto de Dios. Miren, había animales para el sacrificio, para el perdón de los pecados, que eran, como decimos los toros, las vacas. Y había otro sacrificio de animales que era para el holocausto. Uno se ofrecía por los sacrificios y por los pecados, y el cordero era ofrecido para agradar a Dios. Ese no se ofrecía por pecado, se ofrecía porque a Dios le gustaba. Y lo ponían en el centro del altar. Y el holocausto, amigos, no lo podía tocar nadie, ni siquiera los sacerdotes. La carne que ponían para el holocausto debería consumirse en el altar completamente, hasta volverse carbón. Se les ha olvidado un trozo de carne en un sartén en el fuego, ¿cómo queda al final? Así debería quedar el holocausto. Y aún las cenizas las trataban como algo santo. Algo así como ahora el agua bendita, el agua con que el Padre se lava las manos y todo lo que ocurre en la misa, no se tira en el caño, se tira en una planta o en donde hay pastito, donde hay vida vegetal. Miren, esto para que entendamos el valor de la Eucaristía en nuestros días. No estamos comiendo la carne de nuestro Señor, aunque nos parezca totalmente increíble. Qué maravilla. Y miren, ¿cuál es la pregunta? Yo les pregunto a ustedes que están acompañándome en esta clase, ¿dónde podemos encontrar mejor carne para comer que la carne del Hijo de Dios? Díganme, ¿o qué carne podemos comparar con esa siquiera? Miren, en toda la creación no vamos a encontrar una carne más valiosa, más sustanciosa que la carne del Hijo de Dios. Esto es sublime entenderlo. Ahorita, ¿cómo sentirían ustedes que pusieran carne de res ahí en el altar a freír para darnos de comer en lugar de la Eucaristía? Cuidado. Para que vean la evolución metafísica que ocurrió con el sacrificio y el holocausto para Dios. El holocausto sigue estando, miren, el holocausto en el altar es la hostia grandota. Si la han visto, la que consagra el sacerdote, ese es el holocausto. Y esa la debe comer el sacerdote, a veces la comparte con los feligreses, pero es de la que debe comer el del holocausto, de lo reservado para Dios. Pero continuamos, amigos, con el numeral 1335, abundando sobre este asunto. Los milagros de la multiplicación de los panes. Cuando el Señor dijo la bendición, partió y distribuyó los panes por medio de sus discípulos para alimentar la multitud, prefiguran la sobreabundancia de este único pan de su Eucaristía. El signo del agua convertida en vino en Caná anuncia ya la hora de la glorificación de Jesús. Manifiesta el cumplimiento del banquete de las bodas en el reino del Padre, donde los fieles beberán el vino nuevo convertido en sangre de Cristo. Miren, como ustedes saben, o lo sabemos bien todos, el Padre siempre le pone un chorrito de agua precisamente al cáliz donde está consagrando. Y representa este misterio tan grande, miren. ¿Qué ocurrió en las bodas de Caná? Se ocurrió el primer milagro de Jesús en el planeta Tierra de manera pública. Fue su primer milagro público. Antes de este milagro, Jesús era simplemente pues, un ser humano que veían, oían, pero no había hecho ninguna señal. Es cuando María le dice, oye, se les acabó el vino a los novios y no tienen dinero, son pobres, perdón, le estoy poniendo yo de mi parte, pero fue la realidad.
Miren, a los ricos no se les acaba el vino, estarán de acuerdo conmigo. Solo se le acaba el vino a los pobres. A mí me ha tocado ir a bodas de gente, pues con recursos limitados, y se acaba el vino y empezamos a hacer cooperacha, no sé si le ha tocado a ustedes. Vamos a echar una mano a los novios y van y a la playa y a traer dos, tres botellas. Hablo de la playa, la tienda de licores, ¿verdad? Para que no pare la boda, que no pare la fiesta. María se da cuenta de que no tienen vino y sabe perfectamente que su hijo puede resolver el problema, amigos. Si no, no se lo hubiera pedido. Claro, Jesús se molesta, ¿eh? Porque Jesús iba a la boda como invitado, él no pensaba hacer milagros ahí. Por eso le dice, hey mujer, ¿qué tengo yo contigo? ¿Por qué me pides eso aquí? Y entonces, fíjense, María no insiste. María dice, ándale, hijo, por favor, y lo agarra de su túnica. No. María, conociendo a su hijo Dios, les dice a los que estaban ahí, hagan lo que él les diga, ¿eh? Si dice que sí, sí, si dice que no, no. Y entonces Jesús, a pesar de su molestia, le concede a María el primer milagro público. Es decir, la intercesión de María fue eficacísima. Y luego les dice, a ver, traigan llenen esas barricas hasta arriba de agua. Acuérdense, eran 6 barricas de 100 litros cada una más o menos. O sea, pusieron 600 litros de agua. Por eso va el agua en la consagración, ¿comprenden? Y luego Dios convirtió esa agua en vino. Y Dios la vuelve a convertir en vino sagrado con la oración eucarística. Que decía San Ambrosio, el gran maestro de San Agustín, para Dios es mucho más fácil cambiar la esencia de una cosa que crearla de la nada. Pues sí, para Dios, digo, si podemos hablar de difícil, para Dios no hay nada difícil, pero para Dios fue más difícil crear el trigo, crear la uva, que solo cambiarle su condición, cambiarle su esencia. Miren, eso de cierta manera ya hasta a los hombres se nos ha permitido Dios. Todos los plásticos ya son un producto del hombre que modificó la naturaleza y trajo un producto que no es de la naturaleza y que hasta le está estorbando. Miren, por eso dice San Ambrosio, para Dios es muy fácil con la bendición del sacerdote cambiar la esencia y volver esa hostia de trigo en verdadera carne de su Hijo. Y esto es real y es lo que ocurre en cada oración eucarística. Pero continuamos, queridos amigos. Numeral 1336. Dice aquí, el primer anuncio de la Eucaristía dividió a los discípulos, igual que el anuncio de la pasión los escandalizó. Es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Juan 6:60. La Eucaristía y la cruz son piedras de escándalo. Es el mismo misterio y no cesa de ser ocasión de división. Y esto es real, amigos. ¿Por qué? Porque son los actos más contradictorios, ¿sí? Y no cesa de ser ocasión de división. ¿También ustedes quieren marcharse? Esta pregunta del Señor resuena a través de las edades, como invitación de su amor a descubrir que solo Él tiene palabras de vida eterna, como lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 68, y que acoger en la fe el don de su Eucaristía es acogerlo a Él mismo. Mira, aquí quisiera explicar algo que fue muy fundamental en la enseñanza de Jesús. Cuando Jesús está con sus apóstoles y les explica la Eucaristía, miren, hubo un revuelo. Es algo que a veces no logramos captar, pero miren, Jesús entendemos por los evangelios y por la Biblia en general que era transigente, era una persona flexible,
mientras no se ofendiera al Padre, Jesús era flexible. ¿Se acuerdan que un día le dijeron, oye, está escrito en la ley de Moisés que el sábado no se debe trabajar ni cortar espigas? Y mira, tus seguidores están cortando espigas trabajando el sábado. Y miren qué contestó Jesús. Ah, no se preocupen, hombre. Déjenlos. Que Dios creó al sábado para el hombre y no al hombre para el sábado. Y así en muchos casos. Comía con pecadores, acuérdense. Y decían, ah, qué santo va a ser este. Cuidado. Pero miren, cuando habló de la Eucaristía, se volvió intransigente. Que el hombre Dios, que le permitía al hombre ciertas liviandades. Cuando habló de la Eucaristía, fue contundente, intransigente totalmente. Y miren, voy a hacer una reseña breve, está en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Todo el relato comienza con una multiplicación de los panes. Resulta que el Señor multiplicó los panes, ¿sí? Y como vemos siempre en la Escritura, todos comieron hasta saciarse. Fíjense qué interesante. Pero muchos, voy a usar una palabra coloquial nuestra, muchos gorrones dijeron, de aquí soy. Mientras salga atrás de este voy a estar comiendo de gorra. Fíjense, y pasa, ¿eh? Así mucha gente que les digo que van a misa y no comulgan, nomás andan atrás de Jesús a ver si le sacan protección para que no les vaya mal. No, amigos. Y vemos cómo cuando ocurre este asunto, vemos que el Señor multiplica el pan, todos comen y sobran. Entonces, hace oración, los despide, se sube a la barca y se va. Y llega al otro lado del lago Genesaret, por donde está Cafarnaúm. Y muchos se fueron corriendo por la orilla para seguirlo. Y cuando lo ven, empieza este diálogo de Juan 6. Maestro, ¿dónde estabas? Te andábamos buscando con desesperación. Y Jesús, sabiendo lo que había en sus corazones, les dice, ustedes me buscaban porque quieren comer gratis, pero no han entendido mi mensaje, y empieza un diálogo con ellos, con los falsos judíos, que lo que quieren es comer de gorra, insisto. Y hasta llegan a decirle que tiene un demonio, ¿verdad? Y les dice, si no comen mi carne y no beben mi sangre, no tienen vida en ustedes, les dijo. Fíjense a estos judíos incrédulos. Sí, pero no creyeron, insiste Jesús. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y miren, dice la Biblia que después de esto, muchos de los que andaban con él, fíjense, muchos de los que andaban con él ya no lo siguieron, se rajaron. Diga, ¿de qué nos habla este? ¿De comernos su carne? No, perdón, ya es demasiado. O sea, pensaron, este ya se volvió loco. Así sucedió, ¿eh? Nosotros que creíamos en él, hombre, tan bonitos milagros que hace. Pero como que no lo vamos a comer, su carne y bebernos su sangre. No, yo no. Dice que muchos dejaron de seguirlo. Y miren, estaban también los 12 ahí pasmados ante esta escena. Y a los 12 les dice Jesús, ¿también ustedes se quieren ir? Órale, ahí está la puerta abierta. Eso es lo que les dijo el Jesús intransigente. ¿También ustedes se quieren ir? A los 12? Órale, me voy a buscar otros si no se animan. Y miren, ¿quién salvó a todos y a la iglesia? Pedro. Pedro le contesta a Jesús, Señora, ¿dónde quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros sabemos y creemos que tú eres el Hijo de Dios. Fíjense, esto salvó a la iglesia. Se quedó una cancioncita para siempre. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Miren, fíjense, hay que entender lo que contestó Pedro.
Pedro no contestó, yo sí te entendí, Señor. Ya te entendí todo esto claramente. Vamos para adelante. Miren lo que contestó Pedro fue, Señor, ¿a quién vamos a ir que nos ofrezca más que tú? Yo tampoco he entendido, pero creo, porque te he visto hacer milagros desde que sanaste a mi suegra. Y luego todas las multiplicaciones, la resucitación de muertos, el hacer salir a los demonios de las almas de los seres humanos. Por eso Pedro no contesta, yo sí entendí. Pedro lo que contesta, Señor, ¿a quién vamos a ir que nos ofrezca más que tú? ¿Quién? Nosotros nos quedamos contigo y creemos todo lo que nos has dicho. Y miren, pobres de los que se fueron en aquel momento, perdieron su salvación ahí. Póngalo de una manera personal. Imagínense ahorita si quisieran renunciar a Jesús. No, creo que esto ya se me hizo difícil. ¿Por quién cambiarían a Jesús? Ah, ya no voy a seguir a Jesús porque habla de cosas difíciles. Ahora mejor voy a seguir a quién. Que me ofrezca más que Jesús. No lo vamos a hallar. Ni en el mundo, ni en la galaxia, ni en la creación. Es imposible. Jesús es Dios. Fíjense que ya San Pedro, cuando descubrió que era Dios, se asustó. Y fue en aquella pesca milagrosa, recuerden, que le dice Jesús, echen las redes a la derecha. Y le contesta Pedro, el experto en pesca, el que conocía el lago de Genezaret como la palma de su mano. Pedro tenía ya casi 60 años y todos los había vivido en ese pequeño lago, que es cuando mucho de la mitad del lago de Chapala, para que entiendan de lo que estamos hablando. Y le contesta Pedro a Jesús, ¿se acuerdan? Señor, no hay nadie, ya anduvimos toda la madrugada y ya fui a los recovecos del lago donde sé que hay y no hay nada, Señor. Pero porque tú lo dices, vamos a echar las redes, dijo aquel Pedro tan seguro de que no había peces. Miren, en la mente de Pedro estaba demostrarle a Jesús que él conocía el lago y que no había peces. Pero cuando avientan la red, como dijo Jesús, miren, se llenaron tanto las redes que casi se hunde la barca de Pedro. Tuvieron que hablarle a Juan también con su barca para que vinieran y entre las dos barcas llevarse aquellas redes llenas de pescado. Miren, Pedro entendió claramente que eso no era normal, ¿eh? Eso no era normal en ese lago. Ahí había ocurrido un milagro. Por eso cuando llega y está ante Jesús en la misma barca, cae de rodillas ante Jesús Pedro y le dice, aléjate de mí, Señor, porque yo soy un pecador. Fíjense la respuesta de Pedro cuando descubrió que Jesús es Dios. Aléjate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. Miren, Pedro cuando entendió esto dijo, ah, caray, yo no merezco seguir a este hombre Dios, soy pecador, soy lo peor. Y lo era Pedro, ya lo hemos visto. Pero fue honrado, fue honesto. Y miren, la respuesta de Jesús es también contundente. Le dijo Jesús al Pedro asustado, tú no tengas miedo, de lo que acabas de ver y enterarte. Desde hoy te haré pescador de hombres. Y ahí vino el cambio de San Pedro. Miren, Pedro sabía perfectamente que Jesús es Dios. Pero cuando habla de la Eucaristía, también dijo, ah, caray, eso se me va de mi razón. Por eso le dice, Señor, yo me quedo a donde quién vamos a ir, si no eres tú. Y miren, insisto, ese acto de Pedro salvó a la iglesia en todos los tiempos. Pero continuamos en el numeral 1337 sobre este mismo asunto de la importancia de la Eucaristía en la economía de la salvación, es decir, ¿qué tan importante es para mi alma la Eucaristía para salvarme? No, pues total, total. Sin alimentarme de la carne que baja del cielo, no puedo llegar al cielo. Entiéndanlo bien, ¿eh? La Eucaristía es pan que bajó del cielo y que Dios bendice en nuestros altares.
Y es para que ese pan nos lleve a nosotros ahora al cielo al comerlo, al volver esos nutrientes espirituales y teológicos parte de mi cuerpo. Ya decía en la clase pasada, cuando me como una zanahoria, la zanahoria pasa a formar parte de mí, de mis células, de mis nutrientes, de mis minerales, de mis vitaminas. Así cuando comemos la carne y la sangre de Cristo, también pasa a formar parte de mi alma completamente, de todo lo que soy. Muy valioso. Pues no debemos dejar de comulgar nunca que podamos hacerlo. No importa qué. Pero continuamos, queridos amigos. Dice, el Señor amando a los, perdón, el Señor habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin, sabiendo que había llegado la hora de partir de este mundo para retornar a su Padre. En el transcurso de una cena, les lavó los pies y les dio el mandamiento del amor para dejarles una prenda de este amor, para no alejarse nunca de los suyos y hacerles partícipes de su Pascua. Instituyó la Eucaristía como memorial de su muerte y de su resurrección, y ordenó a sus apóstoles celebrarlo hasta su retorno, constituyéndolo entonces sacerdotes del Nuevo Testamento. Y en efecto, esta escena que ven, que es la famosa última cena, aquí fundó Jesús la iglesia. Fue un jueves en la tarde. Como decíamos, a partir de esta adoración de Dios ya no se sacrificaron animales. A partir de este momento empezamos a comer la carne de Cristo que bajó del cielo. Por eso la Eucaristía, lo entendamos o no, es pan bajado del cielo. Fíjense lo que estoy diciendo. Parece algo fantasmagórico, pero no lo es. Como dice aquí, es el amor de Cristo que quiso darse todo sin dejar de darnos nada y además para seguirnos acompañando. Qué impresionante su amor por nosotros, sin duda. Dice numeral 13:38. Los tres evangelios sinópticos y San Pablo nos han transmitido el relato de la institución de la Eucaristía. Por su parte, San Juan relata las palabras de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, palabras que preparan la institución de la Eucaristía. Cristo se designa a sí mismo como el pan de vida bajado del cielo. Jesús escogió el tiempo de la Pascua para realizar lo que había anunciado en Cafarnaúm, dar a sus discípulos su cuerpo y su sangre. Y dice aquí, Lucas 22 del 7 al 20. Llegó el día de los ácimos, en el que se había de inmolar el cordero de Pascua. Recuerden que era un corderito que se inmolaba y era holocausto. Ese no lo podían comer los hombres. Dice, Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, vayan y prepárenos la Pascua para que la comamos. Fueron y prepararon la Pascua. Llegada la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo, con ansia he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la comeré más hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Y tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo, que va a ser entregado por ustedes. Hagan esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó el cáliz diciendo, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre que va a ser derramada por ustedes. Lucas 22, versículos del 7 al 20. Y miren, esto se sigue cumpliendo en cada misa, en cada misa. Es impresionante. Miren lo que dice, y lo repetimos, ¿eh? Dice, este es mi cuerpo que va a ser entregado por ustedes.
Y en efecto, Jesús entregó su cuerpo a los romanos, a los soldados, por nosotros entregó su cuerpo. ¿Para qué entregó su cuerpo? Para que lo azotaran, lo escupieran, lo masacraran, lo orinaran, lo ofendieran y finalmente, como lo sabemos perfectamente, lo clavaran en un par de maderos. De eso está hablando la Sagrada Escritura. Y fíjense lo que dice también. De igual modo, después de cenar, tomó el cáliz diciendo, este cáliz es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre, sangre de, lo voy a decir como lo decimos actualmente. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, y ahora decimos por muchos, por una corrección que hizo Benedicto XVI. Miren, dice Jesús, esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes. Fíjense qué interesante. O sea, voy a derramar mi sangre por ustedes, para que entiendan de una manera potentísima que los amo. Y miren, ¿cuándo empezó a cumplir Dios esta promesa? Mi sangre que será derramada por ustedes. ¿Cuándo empezó a derramarla? ¿Saben cuándo? En la oración del huerto. Ahí empezó a derramar su sangre por nosotros. Recuerden que sudó sangre en nuestro Señor. Era tanto esa angustia, su terror sabiendo que iba a morir. Estamos hablando del jueves a las 7, 8 de la noche. Sabiendo perfectamente que iba a morir al siguiente día a las 3 de la tarde. ¿Y de qué manera iba a morir? Lo sabía bien el Dios hombre. Acuérdense que incluso le dijo al Padre, Señor, si es posible, retira de mí este cáliz. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y miren qué dice la Escritura, que Dios le contestó, lo siento, hijo. Precisamente, miren, ahí empezó a derramar su sangre. Y luego cuando la empezó a derramar ya líquida, cuando le pusieron la corona de espinas, amigos. Cuando le ponen la corona, si se fijan, hasta le escurren hilitos de sangre de donde se le enterraron las espinas. Ahí se empieza a derramar. Y anticipa la Pascua final de la iglesia en la gloria del reino. Así es de que ahí vemos, queridos amigos, cómo se manifiesta de esta manera la Eucaristía en las palabras de Dios cuando precisamente la instituye, para que de esa manera podamos nosotros entender perfectamente lo que Dios nos está enseñando.
Aunque como vemos, es muy difícil que lo entendamos perfectamente, es muy difícil, porque estamos hablando de cosas escatológicas, amigos, no de cosas fáciles de entender. La Sagrada Eucaristía es algo que traspasa nuestras mentes. Ya vieron lo que pasó con aquellos seguidores de Jesús que prefirieron mejor ya retirarse. Ya este hombre se volvió loco con esto. Cuidado. Y recordemos la intransigencia de Jesús. Hay que no solo creer en la Eucaristía, sino valorarla, apreciarla. Por eso hay que ir a adorar al Santísimo cuando podamos un ratito, porque ahí está Jesús. Ahí está su carne palpitante y su sangre totalmente llena de vida. Si se fijan en los templos donde vemos una lucecita roja prendida en el sagrario, quiere decir que ahí hay una hostia consagrada, es decir, ahí está la carne y la sangre de Cristo, literalmente, literalmente. Por eso podemos hablar con Él cuando vamos al sagrario, porque estamos seguros que su carne y su sangre nos escuchan. No hay absolutamente ninguna duda de eso. Pero sigo leyendo, amigos, ya para terminar nuestra clase de hoy. Leo el numeral 1342 y dice el catecismo, perdón, el 1341. Decíamos, el mandamiento de Jesús de repetir sus gestos y sus palabras hasta que Él venga y regrese, como dice 1 Corintios 11, versículo 26, de lo que hizo. Es decir, que recordemos aquello requiere la celebración litúrgica por los apóstoles y sus sucesores del memorial de Cristo, de su vida, de su muerte y de su resurrección, pero también de su intercesión desde junto al Padre. Recuerden que entendemos que Él está sentado a la derecha del Padre. Y entonces entendemos claramente que la Eucaristía la instituyó Él personalmente, para que no hubiera distorsiones, aunque en realidad originó confusión desde el principio. Vean, ahorita, no digo entre los que no son católicos, dentro de los mismos católicos hay mucha confusión con respecto a la Eucaristía. No la tengamos nosotros, queridos amigos. Hemos de creer que Jesús está en la Eucaristía, con su carne y con su sangre, literalmente, biológicamente. Hay que creerlo, aunque no lo entendamos, igual que Pedro, ¿eh? Yo les confieso que yo no lo entiendo en mi razón. Pero no lo dudo absolutamente por nada. Lo creo fielmente hasta el final. Pero queridos amigos, se nos terminó el tiempo por hoy. Vamos a darle muchas gracias a Dios nuestro Señor por amarnos, por crearnos, por alimentarnos, por sostenernos y protegernos. Es justo para Él que también nosotros le ofrezcamos un regalo con nuestras vidas. Y solo puede ser un regalo en nuestra vida para nuestro Padre si la vivimos amándolo a Él sobre todas las cosas y amando a todos los demás seres humanos intensamente, sin importar quiénes son, de qué color son. Dios nos manda amar a todos los demás seres humanos. Vamos a intentarlo, queridos amigos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y como siempre, mientras siga aquí en México, queridos amigos, vamos a encomendarnos a nuestro queridísimo San Judas Tadeo, perdón, para que nos bendiga. San Judas Tadeo, ruega por nosotros. Muy bien, muchas gracias a todos. Los quiero mucho y los espero la próxima. Hasta entonces, muchas gracias. Bendiciones a sus familias. Noches, muchas gracias, saludos. Gracias a todos, los quiero mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias, Buenas Gracias a noches a ustedes. todos. Saludos a Luis. Que Dios Con lo mucho bendiga. gusto, mucho gusto. Gracias por sus Bueno. oraciones a Y todos. ofrezcamos nuestras oraciones Gracias. por Luis para que Sí, quede bien sí, de su todavía ojo. no sé nada, pero en cuanto sepa yo algo, yo les digo. Muchas Por gracias favor. a todos por sus oraciones. Claro, de todo corazón para Luis. Gracias, bonita noche a todos. Igualmente, Buenas noches. gracias. Gracias. Buenas Buenas noches a noches. todos. Bendiciones.